Perro herido Salvador. Mujer modesta descubre que cuidó al animal de hijo millonario. Clara siempre había llevado una vida sencilla en aquel pueblo recóndito entre montañas. Su casa, modesta y rodeada de árboles altos, era el refugio donde olvidaba el ruido del mundo. Pero lo que encontró un día en ese sendero empedrado, justo cuando el sol se escondía, cambió todo para ella. El ladrido débil y ahogado le cortó la respiración. Allí, casi oculto entre la maleza seca, yacía un perro malherido, con la piel llena de barro y sangrando de un costado. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y súplica. Clara sintió un nudo en la garganta. No dudó ni un segundo. Lo cargó en brazos y corrió hacia su casa, el cuerpo temblando por la emoción y el frío del crepúsculo. Lo llamó Sombra, porque parecía hecho de sombras y misterio, con ese pelaje oscuro que apenas dejaba ver la luna. La dedicación de Clara fue feroz. Lavó las heridas con agua tibia, aplicó cada vendaje con cariño y le sé. El amor que brotaba en sus silencios era tan fuerte que parecía una promesa. Pero algo peculiar empezó a suceder. Sombra no era un perro común. A veces miraba fija hacia lugares vacíos, como si escuchara voces que nadie más podía oír. Se quedó horas en silencio absoluto, casi como si guardara un secreto enorme. Y cuando alguien del pueblo preguntaba, los murmullos crecían. ¿No es ese el perro que apareció hace unas semanas en la finca del magnate desaparecido? Decían algunos con una mezcla de asombro y miedo. Otros murmuraban que alguien poderoso había venido a buscarlo, que lo único que valía más que el oro era ese animal de mirada profunda. Clara sentía que el pequeño latía con fuerza contra su pecho, pero el peso de la verdad la aplastaba un poco. Sombra no era solo un perro abandonado. ¿Qué pasaría si aquellos secretos la alcanzaban? ¿Qué lugar tenía ella en un mundo tan enorme? La mujer humilde y tranquila se encontró atrapada en una red densa de misterios familiares. Una tarde, esa paz frágil se rompió. Una mujer elegante, con mirada dura y un abrigo oscuro, llegó al pueblo. Caminó con paso firme hasta la casa de Clara, pidiendo por el perro con una voz cortante que helaba la sangre. Clara entendió que lo que sostenía en sus brazos era mucho más que un simple animal herido. Había un destino tejido con fama, riquezas perdidas y peligros que asomaban tras cada esquina. Entonces, como un golpe inesperado, un mensaje anónimo aterrizó en el buzón de Clara. Las palabras frías y cortantes hicieron que le temblara el cuerpo. Devuelve lo que no es tuyo, o todo lo que amas desaparecerá para siempre. El corazón le explotaba en el pecho, cada latido un grito silencioso. ¿Quién había escrito eso? ¿Qué secretos ocultaban esa familia billonaria detrás de su fachada? La tormenta apenas comenzaba. Y ahí estaba ella, con Sombra temblando a su lado y la vida que conocía tambaleándose. Con miedo, sí, pero también con una chispa imposible de apagar. Una pregunta que latía fuerte en su alma y que esperaba respuesta. ¿Podría salvar a Sombra y, sobre todo, a ella misma antes de que todo se desmoronara? ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar.
El corazón de Clara latía con furia mientras leía la nota. La amenaza se retorcía en su mente como una serpiente, y en el aire se podía sentir la tensión. El frío de la tarde se hizo más intenso, como si la naturaleza misma absorbiera el miedo que crecía en su pecho. Con Sombra a su lado, temblando ligeramente, supo que no podía quedarse quieta. Tenía que actuar, y rápido. Justo cuando decidió salir, un golpe fuerte resonó en la puerta. Era un sonido urgente, casi desesperado. Clara se sobresaltó, pero supo que alguien venía a buscar respuestas. Con el estómago revuelto, abrió la puerta, y allí estaba, un hombre delgado, con una barba desaliñada y mirada intensa. Su abrigo estaba desgastado, como si hubiera estado huyendo de algo. «Necesito hablar contigo», exclamó, casi sin aliento. «Es sobre el perro». Clara sintió que el aire se le escapaba. No podía creer que más gente estuviera tras Sombra. El hombre tomó un respiro profundo y su voz se volvió sombría. «Se lo debo a tu madre. Tenías que saberlo antes de que fuera demasiado tarde». Las palabras de él cayeron como una piedra en el agua. La imagen de su madre, tan cariñosa, tan llena de vida, ahora parecía lenitivo y distante. Un torrente de preguntas la invadió. «¿Qué tiene que ver mi madre con Sombra?», preguntó, su voz titilando entre desafío y angustia. El hombre se acercó más, sus ojos chispeando de emoción y pánico. «Tu madre fue quien lo rescató originalmente. Era el perro del magnate que desapareció en un accidente. Antes de que muriera, ella lo cuidó en secreto». La revelación golpeó a Clara como un rayo. Sus recuerdos infantiles empezaron a confundirse con esta nueva información. «¿Cómo era posible?». «No», gritó, como si la negación pudiera deshacer la realidad. Al mismo tiempo, el eco de un ladrido firme surgió de la penumbra. Sombra se puso alerta, sus ojos brillando con una sabia comprensión, como si le estuviera diciendo que él ya sabía todo esto. «Necesitas escucharme», insistió el hombre. «Tu madre tenía miedo de que la familia del magnate pudiera regresar. Te dejó a Sombra como protección. Pero lo que no sabía es que él mismo es más que un simple perro». Antes de que pudiera procesar todo, un sonido explosivo retumbó en el aire, como si el cielo se hubiera fracturado. Clara giró la cabeza justo a tiempo para ver una figura salir corriendo, dejando tras de sí un destello que iluminó la tarde. El hombre se arrojó hacia ella, empujándola a un lado mientras una sombra cruzaba el camino en dirección a su casa. Y luego, la niebla se disipó un poco, revelando la silueta de aquella mujer elegante, la que había venido a buscar a Sombra. Su rostro estaba compuesto, pero Clara podía ver la rabia burbujeando bajo la superficie. «Dame lo que es mío», rugió, y su voz resonó como un trueno mientras el miedo envolvía a Clara. La mujer avanzó como un depredador, y la verdad se abalanzó sobre Clara. Toda su vida había sido un engaño. Sombra ladró, y en ese instante un colla chocó contra el suelo, y en un segundo inexplicable comenzó a brillar con una luz intensa. Los tres se quedaron paralizados, mientras toda la verdad se agrupaba en ese pequeño objeto. Clara sintió un nudo en el estómago. El collar no solo era de Sombra, era un símbolo del poder y un secreto que la ataba a aquel mundo excepcional del que siempre había estado al margen. Su vida ya no era solo la de una mujer sencilla, tenía más que perder. En un instante, todo lo que creía saber fue despojado como las hojas caídas en otoño. «Déjame explicarte», gritó el hombre, su mirada suplicante ahora. «¿Explicarme qué? Todo está a punto de hacer explosión», gritó Clara,
sintiendo que el abismo se abría bajo sus pies. Y ahí estaba, al borde de la verdad. Con un futuro imperecible frente a ella, Clara sintió que el aire se volvía más pesado. La pregunta llenó su mente como un eco inquietante. ¿Qué significaba realmente todo esto para ella y Sombra? El collar sobre el suelo seguía brillando, y Clara comprendió que había desatado algo que ya nunca podría controlar. El collar brillaba intensamente sobre el suelo, y Clara sintió que la realidad se estaba desgajando a su alrededor. La mujer elegante, con su mirada helada, avanzó un paso más, como si estuviera buscando la forma de arrebatarle todo de un solo golpe. El aire se volvió denso, cada aliento costaba más. «¡No puedes quedarte con él!», gritó la mujer, furiosa, extendiendo su mano hacia Sombra. Y en ese instante, algo dentro de Clara hizo clic. Sin pensarlo, se agachó, recogió el collar y lo sostuvo contra su pecho. «¡Detente!», exclamó, y a pesar del miedo, su voz resonó con una fuerza que ni ella misma esperaba. Pero en el fondo había una inquietud. ¿Realmente podía proteger a Sombra de lo que estaba sucediendo? De repente, un estruendo sacudió el aire. Era como si un rayo hubiera caído a sus pies. Clara sintió una sacudida. La tierra tembló bajo sus pies, y una sombra oscura pasó volando a su lado. El hombre que había llegado antes, su rostro pálido y sus ojos llenos de pánico, retrocedió y su expresión se congeló en una mezcla de sorpresa y horror. «¡Es demasiado tarde!», gritó él, mientras el viento parecía llevarse sus palabras. Clara no entendía. ¿Demasiado tarde para qué? Y en un instante, la figura de la mujer se transformó. Su piel comenzó a brillar con un resplandor dorado, como el sol atravesando la niebla. Clara no podía creer lo que estaba viendo. En un giro brutal, la elegantemente vestida se tornó casi etérea, su figura duplicándose en múltiples sombras que danzaban alrededor. Su voz cambió, resonando como 1000 ecos en un solo grito. «¡El collar es mío! ¡El poder me pertenece!», rugió, y Clara sintió que un frío aterrador se instalaba en su corazón. Los murmullos del pueblo comenzaron a elevarse, un coro de voces que se volvían gritos de terror. Clara se dio cuenta de que no era solo una mujer furiosa, era algo más, un ente que acechaba en la oscuridad, una sombra que había estado esperando. Una risa distorsionada surgió de la mujer, un sonido que encajaba más con un monstruo que con un ser humano. Clara sintió el sudor helado correr por su espalda, y Sombra se colocó frente a ella, como un guardián decidido. La conexión entre ellos parecía crecer, un lazo que trascendía la simple relación entre un perro y su dueña. Clara pensó en su madre. ¿Qué había dejado atrás? La revelación de su historia se desmoronaba ante sus ojos. «¡No!», gritó Clara, sintiendo que el mundo se volteaba. La mujer alzó su mano y un haz de luz surgió de su dedo, iluminando el collar que Clara aún sostenía. La habitación se llenó de una energía palpable, como un trueno que corría por el aire. Fue un instante decisivo. Todo lo que había creído, todo lo que era, se tambaleaba. Y antes de que pudiera reaccionar, el hombre que había estado intentando ayudarla dio un paso adelante, gritando: «Clara, ella no es quien dice ser. Tu madre hizo un trato». Un golpe de aire la envolvió, y la sombra de la mujer se precipitó hacia él, absorbiéndolo en la oscuridad. Clara sintió que el tiempo se detenía. El horror en sus ojos crecía, mientras miraba cómo la figura desaparecía, tragándose su grito. Su corazón palpitaba con fuerza. Sombra a su lado se tensó, listo para actuar. «Tienes que elegir». La voz de la mujer resonó, más fuerte, más intensa. «Devuélveme lo que es mío, o perderás todo lo que amas.
Clara se quedó helada, el collar brillante en su mano, la conexión con Sombra más fuerte que nunca. Las palabras del hombre retumbaban en su mente, así como la realidad de su madre y su pasado. El abismo frente a ella se expandía, y Clara sintió que estaba al borde de algo más grande, algo que podría cambiarlo todo. ¿Qué haría? ¿Podría enfrentar la verdad o sería consumida por la oscuridad? Y ahí quedó, con el destino de Sombra y el peso de su historia en un hilo delgado, mientras una tempestad de oscuridad se preparaba para reclamar lo que consideraba suyo. El tiempo se había detenido, pero el peligro seguía acechando, y Clara comprendió, con terror en el estómago, que ella era la clave de todo. La elección estaba en sus manos, pero antes de poder decidir, la Sombra hizo su movimiento, determinando el futuro de todos. ¿Qué significaría esto para ella y Sombra? El collar brillaba intensamente sobre el suelo, y Clara sintió que la realidad se estaba desgajando a su alrededor. La mujer elegante, con su mirada helada, avanzó un paso más, como si estuviera buscando la forma de arrebatarle todo de un solo golpe. El aire se volvió denso, cada aliento costaba más. «No puedes quedarte con él», gritó la mujer, furiosa, extendiendo su mano hacia Sombra. Y en ese instante, algo dentro de Clara hizo clic. Sin pensarlo, se agachó, recogió el collar y lo sostuvo contra su pecho. «¡Detente!», exclamó, y a pesar del miedo, su voz resonó con una fuerza que ni ella misma esperaba. Pero en el fondo había una inquietud. ¿Realmente podía proteger a Sombra de lo que estaba sucediendo? Todo pareció ralentizarse. Clara sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Un rugido ensordecedor resonó en sus oídos, un sonido que venía de dentro de ella, una turbulencia de emociones que la sumergía en confusión. La mujer abarcó un brillo ominoso, y la habitación se llenó con un aire tenso. De repente, un estruendo sacudió la casa, como si un terremoto hubiera atravesado el pueblo. Las ventanas temblaron, y Clara se encontró pegada al suelo, sosteniendo el collar como si fuera la única brújula en medio del caos. Sombra comenzó a ladrar, sus ojos reflejando una mezcla de terror y determinación. Luego, en un giro dramático, el collar vibró intensamente. La luz que emitía fue tan brillante que obligó a todos a taparse los ojos. Cuando la claridad volvió, la mujer ya no estaba sola. Ahora a su lado, varias sombras danzaban, tomando formas humanas, como si fueran recuerdos oscuros de un pasado olvidado. «Nos has despertado, Clara», dijo una de las sombras, su voz un eco en la penumbra. Clara retrocedió, sintiendo que el aire se espesaba. «¿Quién es?» «Esti pendeja», con el corazón latiendo a 1000 por hora. «Guardianes de secretos, perdedores de promesas. Venimos por lo que nos pertenece», respondió otra sombra, esta vez con una risa inquietante que la hizo sentir un escalofrío. Clara sintió que su pecho se oprimía. El collar en su mano emanaba una energía palpable, y supo que estaba en el centro de algo inmenso, algo que había estado oculto. «¡Esto es mío!», gritó, pero su voz sonó más vacía de lo que hubiera querido. Las sombras se acercaron, y en un instante su rostro se iluminó con la verdad. «Tu historia no comenzó aquí, Clara. Nos conoces. Ella te lo ha ocultado». Y en ese momento, la figura de la mujer, que parecía haber permanecido entre las sombras, dio un paso adelante, y su rostro cambió, transformándose en una faceta familiar, la madre de Clara. Clara sintió que el mundo se le caía a pedazos. «¡Mamá!», susurró la incredulidad curvando sus labios. La mujer sonrió, pero había una tristeza en su mirada. «Siempre quise protegerte, pero debías saber la verdad. Sombra es más que un perro. Comparte un destino que va más allá de nuestras vidas». Las sombras la rodearon,
como si fueran guardianes de un secreto nunca revelado. Clara entendió que todas esas historias sobre su madre, todos los murmullos del pueblo, ahora cobraban forma. La conexión no solo era con Sombra, sino con un legado que su madre había dejado, uno que implicaba magia y un poder antiguo que había permanecido oculto. «¡No!», gritó Clara horrorizada. «Esto no puede ser cierto». En respuesta, una sombra se abalanzó hacia adelante. La luz del collar se intensificó, iluminando su rostro. Clara se dio cuenta de que estaba ante el dobladillo de lo que realmente era. Ese poder estaba destinado a destruir, a reclamar vidas. Lo que se había creído perdido estaba de regreso, y la verdadera naturaleza de la lucha entre la luz y la oscuridad estaba por desatarse. «Tienes que elegir», gritó la sombra. El aire se volvió pesado y Clara entendió que todo estaba al borde de la ruptura. Sin aviso, el suelo tembló nuevamente y una grieta se abrió bajo sus pies. Clara dio un paso atrás, manteniendo el collar aún más cerca de su corazón. La elección se presentaba ante ella y sentía el peso del destino presionando su pecho. Sin embargo, antes de poder decidir, la tierra empezó a tragar a la mujer, el eco de su voz resonando. «El perro es la clave y tú debes escoger». Clara, paralizada entre el horror y la revelación, comprendió que el tiempo se acababa. La sombra de su madre desaparecía lentamente en el abismo, y el collar seguía brillando, un recordatorio de que la verdad era. Las dimensiones de su realidad estaban a punto de romperse. La mujer, que había sido su madre, se desvanecía entre las sombras, mientras las figuras que la rodeaban parecían cobrar vida. Cada vez más, el collar en su mano emitía un brillo casi hiriente, como si tuviera voluntad propia. Ella apretó el collar contra su pecho. Era un símbolo de lo que estaba en juego, y el eco de sus latidos resonaba con temor. «¿Mamá?», susurró, la voz quebrada por la sorpresa y el miedo. Pero no hubo respuesta. La mujer se había desvanecido, y junto a ella, el pavor de lo desconocido se expandió en la habitación. De repente, la tierra bajo sus pies comenzó a temblar nuevamente, y la grieta que había abierto antes pareció profundizarse como un oscuro abismo. Clara sintió que se le escapaba el aliento. La incertidumbre se volvía un juego aterrador. Las sombras danzantes la envolvían, y entre susurros y risas inquietantes, una de ellas se acercó. «Tú has elegido, Clara, pero no sabes lo que has desatado». Y ahí fue cuando sucedió. En un instante, una explosión sonora hizo vibrar las paredes de su casa. El aire se llenó de un destello de luz cegadora, una energía cruda y vibrante que parecía arrastrarla hacia atrás. Clara cerró los ojos, sintiendo que todo a su alrededor se volvía un torbellino de colores. Cuando volvió a abrir los ojos, se encontró en un lugar que no era su hogar. Estaba rodeada de un paisaje extraño, una inmensa pradera bajo un cielo cubierto de nubes oscuras y turbulentas. Sombra estaba a su lado, alerta, viendo hacia todas direcciones. Clara sintió un golpe de adrenalina. «¿Qué? ¿Qué está pasando?», preguntó la voz temblorosa. «Bienvenida, Clara. Has cruzado el umbral», dijo una voz resonante. Era la sombra que había hablado antes, pero su forma se transformó, convirtiéndose en una figura imponente, casi como la imagen de un guerrero antiguo, con los ojos centelleantes y una mirada penetrante. «¿Tú eres quién eres?», preguntó Clara, el miedo y la confusión mezclándose en su pecho. «Soy el guardián de este lugar, y ahora tú, como heredera del collar, tienes el poder de decidir», dijo el guerrero. «Pero cuidado, lo que parece un don puede transformarse en una maldición». Clara,
Sintió que la tierra se movía bajo ella. Momentos antes, todo había sido real. Su vida, Sombra, su madre. ¿Qué significaba todo esto? La respuesta estaba justo frente a ella. Sin embargo, antes de que pudiera desbloquear el misterio, un grito aterrador rompió la tensión del aire. Clara giró la cabeza y allí estaba, la mujer, pero no como la había visto antes. Su rostro estaba ido, como una sombra en terror, mientras lloraba profundamente. «Te he perdido, Clara». Las sombras la rodeaban, pero la mujer luchaba. Clara sintió el mundo tambalear. Cada grito de su madre hacía eco en sus recuerdos, y de repente comprendió. No estaba ante un enemigo, era la víctima de un secreto que había mantenido bien oculto. Las sombras eran sus memorias, y el collar, el vínculo entre los dos mundos. «¡Mamá!», gritó Clara, extendiendo una mano hacia ella. Pero cuando sus dedos casi se tocaron, la forma de su madre se desvaneció nuevamente, llevándose consigo el último pedazo de claridad que le quedaba. Las sombras comenzaron a acercarse, cada vez más, casi como si quisieran devorarla. El dolor la invadió. ¿Qué eran? ¿Qué había desatado sin saberlo? En un intento desesperado, Clara se aferró al collar. Justo en ese momento, un destello de luz estalló. Iluminaron todo a su alrededor. Las sombras se detuvieron, como si una barrera invisible se hubiera levantado. «¡Aguanta!», gritó el guerrero. «La verdad está a punto de revelarse». Y antes de que pudiera comprender, la sombra de su madre apareció nuevamente, más clara y definida, su voz resonando con una fuerza inesperada. «Clara, debes hacer lo que nunca hice yo. ¡Sálvame!». En ese instante, un rayo atravesó el cielo y el tiempo se detuvo. Clara sintió un giro en su interior. El destino de su madre y el futuro de Sombra colisionaron en su pecho. Y entre la luz y la oscuridad, se dio cuenta de que la elección no era solo suya, era mucho más grande. El aire se volvió denso y Clara sabía que iba a tener que enfrentar la verdad que había estado evitando. La conexión entre ella y las sombras era más potente de lo que había creído, y cada segundo contaba. ¿Qué haría? Su corazón latía a 1000 por hora. Clara comprendió que el verdadero horror estaba por desatarse, y todo lo que había aprendido, cada mirada, cada sonido, había sido solo una máscara, oculta por la verdad que yacía en la penumbra. El guerrero la miraba, sus ojos esperando. Las sombras la rodeaban como susurros, y Clara, en el límite de todo, sintió que su vida se desmoronaba una vez más. La decisión estaba en sus manos, y la realidad, más frágil que nunca, dependía de ella. Pero en ese torbellino dejó escapar un susurro. ¿Qué significa esto? Y así, en el silencio suspendido por la pregunta, todo se tornó negro. Clara se quedó paralizada. Las dimensiones de su realidad estaban a punto de romperse. La mujer que había sido su madre se desvanecía entre las sombras, mientras las figuras que la rodeaban parecían cobrar vida. Cada vez más, el collar en su mano emitía un brillo casi hiriente, como si tuviera voluntad propia. Ella apretó el collar contra su pecho. Era un símbolo de lo que estaba en juego, y el eco de sus latidos resonaba con temor. «¿Mamá?», susurró, la voz quebrada por la sorpresa y el miedo. Pero no hubo respuesta. La mujer se había desvanecido, y junto a ella, el pavor de lo desconocido se expandió en la habitación. De repente, la tierra bajo sus pies comenzó a temblar nuevamente, y la grieta que había abierto antes pareció profundizarse como un oscuro abismo. Clara sintió que se le escapaba el aliento. La incertidumbre se volvía un juego aterrador. Las sombras danzantes la envolvían,
Y entre susurros y risas inquietantes, una de ellas se acercó. Tú has elegido, Clara, pero no sabes lo que has desatado. Y ahí fue cuando sucedió. En un instante, una explosión sonora hizo vibrar las paredes de su casa. El aire se llenó de un destello de luz cegadora, una energía cruda y vibrante que parecía arrastrarla hacia atrás. Clara cerró los ojos, sintiendo que todo a su alrededor se volvía un torbellino de colores. Cuando volvió a abrir los ojos, se encontró en un lugar que no era su hogar. Estaba rodeada de un paisaje extraño, una inmensa pradera, bajo un cielo cubierto de nubes oscuras y turbulentas. Sombra estaba a su lado, alerta, yendo hacia todas direcciones. Clara sintió un golpe de adrenalina. ¿Qué? ¿Qué está pasando?, preguntó la voz temblorosa. Bienvenida, Clara. Has cruzado el umbral, dijo una voz resonante. Era la sombra que había hablado antes, pero su forma se transformó, convirtiéndose en una figura imponente, casi como la imagen de un guerrero antiguo, con los ojos centelleantes y una mirada penetrante. ¿Tú eres? ¿Quién eres?, preguntó Clara, el miedo y la confusión mezclándose en su pecho. Soy el guardián de este lugar, y ahora tú, como heredera del collar, tienes el poder de decidir, dijo el guerrero. Pero cuidado, lo que parece un don puede transformarse en una maldición. Clara sintió que la tierra se movía bajo ella. Momentos antes, todo había sido real. Su vida, Sombra, su madre. ¿Qué significaba todo esto? La respuesta estaba justo frente a ella. Sin embargo, antes de que pudiera desbloquear el misterio, un grito aterrador rompió la tensión del aire. Clara giró la cabeza, y allí estaba la mujer, pero no como la había visto antes. Su rostro estaba ido, como una sombra en terror, mientras lloraba profundamente. ¡He perdido, Clara! Las sombras la rodeaban, pero la mujer luchaba. Clara sintió el mundo tambalear. Cada grito de su madre hacía eco en sus recuerdos, y de repente comprendió. No estaba ante un enemigo. Era la víctima de un secreto que había mantenido bien oculto. Las sombras eran sus memorias. ¿Y el collar? El vínculo entre los dos mundos. ¡Mamá!, gritó Clara, extendiendo una mano hacia ella. Pero cuando sus dedos casi se tocaron, la forma de su madre se desvaneció nuevamente, llevándose consigo el último pedazo de claridad que le quedaba. Las sombras comenzaron a acercarse cada vez más, casi como si quisieran devorarla. El dolor la invadió. ¿Qué eran? ¿Qué había desatado sin saberlo? En un intento desesperado, Clara se aferró al collar. Justo en ese momento, un destello de luz estalló, iluminando todo a su alrededor. Las sombras se detuvieron, como si una barrera invisible se hubiera levantado. ¡Aguanta!, gritó el guerrero. La verdad está a punto de revelarse. Y antes de que pudiera comprender, la sombra de su madre apareció nuevamente, más clara y definida, su voz resonando con una fuerza inesperada. «Clara, debes hacer lo que nunca hice yo. ¡Sálvame!». En ese instante, un rayo atravesó el cielo y el tiempo se detuvo. Clara sintió un giro en su interior. El destino de su madre y el futuro de Sombra colisionaron en su pecho. Y entre la luz y la oscuridad, se dio cuenta de que la elección no era solo suya. Era mucho más grande. Y entonces, algo inesperado sucedió. De entre las sombras, surgió la figura de un hombre que Clara conocía muy bien. Su padre, quien había desaparecido años atrás. No podía creer lo que estaba viendo. Él estaba en pie, sereno, ante ella, y su mirada brillaba con un profundo anhelo. «Clara,
He venido a explicarte todo. Es hora de que sepas la verdad sobre tu madre, sobre el collar y sobre nosotros. El guerrero dio un paso atrás, el rostro lleno de incredulidad. Las sombras murmuraron, confundidas, y el ambiente se volvió electrizante. Clara se sintió atrapada entre dos mundos, con su padre frente a ella y el eco de la mujer que había sido su madre resonando en sus oídos. ¿Qué significa esto?, preguntó, casi sin aliento. El hombre la miró con tristeza. Todo lo que creía saber era solo una parte de la verdad. Este collar, su poder viene de nuestro linaje, y lo que has desatado podría destruir no solo a nuestra familia, sino también a todos los que amas. El aire se volvió espeso nuevamente y la mujer sombra se lanzó hacia Clara, con un brillo oscuro en sus ojos. El pasado nunca se olvida, Clara, y el futuro está en tus manos. El tiempo se agota. Con el corazón en un puño, Clara recordó las advertencias, las sombras acechando, y de repente comprendió que la revelación de su padre era el principio de un caos aún mayor. La historia de su vida se había desenvuelto en una compleja red de secretos, y ahora cada hilo caía de su lugar, desmoronando lo poco que quedaba de su mundo. Sombra ladró, como si presintiera el peligro inminente, y Clara, sintiendo que la tierra bajo sus pies se desmoronaba, se sintió atrapada en el centro de algo abrumador. Antes de que pudiera elegir una dirección, Sombra se lanzó hacia su padre, y en ese instante el collar estalló en una luz cegadora, y todo se volvió un abismo. Una elección estaba a punto de hacerse, y Clara, en medio de su horror, se preguntó, ¿podría enfrentar la verdad que había Chris? El brillo del collar iluminó la oscuridad, envolviendo a Clara en una luz que parecía provenir de otro mundo. Ella se sentía atrapada. Su corazón se aceleraba entre la confusión de ver a su padre tan inesperadamente y la angustia de no poder alcanzar a su madre. Las sombras danzaban a su alrededor, incubando un caos creciente. «Clara, escúchame», gritó su padre, los ojos llenos de una mezcla de amor y desesperación. «Debes entender que esto no es solo tu historia». El guerrero permanecía impasible, su mirada fija en el collar que Clara sostenía. De repente una sombra se intercaló entre él y Clara, y la expresión de la figura titiló entre el miedo y el asombro. «No es suficiente, Clara», repitió la sombra, su voz resonando en el aire helado. «La verdad que buscas tiene un precio». El collar vibraba en sus manos y Clara sintió una energía intensa que la hizo tambalear. El sudor le resbalaba por la frente mientras giraba hacia la sombra que había sido su madre, ahora envuelta en un manto de oscuridad y luz. Todo se desdibujaba y las verdades ocultas brotaban en su mente como chispas. «Tu madre jamás se atrevió a contarme esto», dijo el guerrero, frunciendo el ceño. «Pero ahora ha llegado el momento». Sin previo aviso, la sombra de la mujer se abalanzó hacia el collar, sus ojos reflejando una locura desgarradora. Clara empezó a retroceder, sintiendo que el mundo se desmoronaba. Fue entonces cuando de repente un grito desgarrador resonó como un trueno. La sombra se detuvo, su expresión cambió, y en un abrir y cerrar de ojos, una explosión de energía negra atravesó el lugar. Clara sintió como si el aire se le escapara, y en ese instante su padre se desvaneció, absorbido por la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Ella gritó, pero solo el eco de... La mujer sombra había asumido el control, y un aura de poder oscuro emergió de ella. «¡No puedes escapar!», gruñó, y el collar en las manos de Clara brilló con un resplandor deslumbrante, como si esta batalla fuera mucho más que un enfrentamiento familiar. Era un duelo entre el bien y el mal.
De repente, la sombra cambió, su rostro tomando forma, dejando al descubierto a la madre de Clara. Pero algo estaba incompleto en su mirada. Era como si hubiera sido reemplazada por una versión oscura de sí misma. «Soy más poderosa de lo que crees», rugió, avanzando hacia Clara. En ese momento, Clara comprendió que había una conexión más profunda, un oscuro secreto que había estado latente. La voz de su madre ahora sonaba distante y extraña. Y entonces lo inesperado. Un vínculo entre Clara y la sombra se activó, y un torrente de recuerdos inundó su mente. Imágenes de traiciones, dolor y secretos familiares pasaron ante sus ojos. La abuela de Clara, la madre de su madre, había hecho un pacto hace años, un pacto de sombra que había marcado sus vidas para siempre. «Tu madre ha estado jugando un juego peligroso», dijo la madre sombra, sus palabras llenas de un veneno sutil. «Te ha mantenido en este mundo, cautiva de su verdad». Clara retrocedió. ¿Qué estaba diciendo? Su madre había sido una víctima, pero también una jugadora en esta vida. Sin querer, la confusión se convirtió en terror. Lo que creía falso ahora se tornaba en realidad. Con cada palabra de la sombra, los lazos familiares se desataban, y Clara se encontró en la encrucijada entre el amor y la traición. «¡Esto no puede ser!», gritó, pero la sombra avanzó, implacable, y en un instante el poder del collar resonó, y de repente un estallido luminoso la envolvió. Las sombras comenzaron a desvanecerse, y el cuerpo de Clara se paralizó. Con un retumbar ensordecedor, una puerta se abrió detrás de ella, revelando un paisaje aterrador, lleno de criaturas oscuras y ecos de destinos perdidos. «Tú eres la elegida», susurró la sombra. Y Clara, atrapada en horror, se dio cuenta de que ahora tenía el poder de decidir el destino de su familia. Pero a un costo inimaginable. ¿Podría enfrentarse a la verdad que había creado todas sus dudas? La oscuridad lambía sus pies. Y mientras el abismo a su alrededor amenazaba con tragársela por completo, el collar emitió un último brillo deslumbrante. Y Clara, en ese momento, comprendió que había desatado algo que no podría controlar. El eco del grito de su madre resonó, arrastrándose en la distancia. Mientras el terror la conmovía, el verdadero significado de su legado la golpeó como una ola. ¿Era su madre una heroína o una villana? Con el corazón a 1000 por hora y la verdad aún oculta, Clara se encontró ante el precipicio de su existencia, lista para enfrentar lo que venía. El brillo del collar iluminó la oscuridad, envolviendo a Clara en una luz que parecía provenir de otro mundo. Ella se sentía atrapada, y el corazón le latía con fuerza entre el caos de ver a su padre, tan inesperadamente frente a ella, y el desasosiego de no poder alcanzar a su madre. Las sombras danzaban a su alrededor, incubando un alarmante sentido de urgencia. «Clara, escúchame», gritó su padre, sus ojos llenos de amor y desesperación. «Debes entender que esto no es solo tu historia». El guerrero permanecía impasible, su mirada fija en el collar que Clara sostenía con fuerza. La sombra se interpuso entre él y Clara, su expresión cambiando de miedo a ira, y poco a poco un aire de tensión se extendió a su alrededor. «No es suficiente, Clara», dijo la sombra, su voz resonando como un eco en la penumbra. «La verdad que buscas tiene un precio». Clara sintió que el collar vibraba en sus manos, y la energía acumulada parecía sacudirla. De repente, la sombra de su madre avanzó con un brillo oscuro en sus ojos, y Clara sintió que la angustia la invadía. «Tu madre ha estado jugando un juego peligroso», declaró, y al hacerlo, las sombras comenzaron a acercarse.
como si experimentaran un hambre insaciable por el miedo que emanaba de Clara. «¡No!», gritó Clara, sintiendo que su mundo se tambaleaba bajo sus pies. «¡Estás mintiendo!». Pero antes de que pudiera reaccionar, una explosión de energía negra atravesó el lugar, y su padre desapareció en un instante, tragado por el abismo. Clara quedó paralizada, la confusión llenando su mente como un mar revuelto. Gritó, pero solo quedó en eco. La sombra de su madre sonrió de manera escalofriante. «Esto no puede estar pasando», clamó, aferrándose más fuerte al collar. La figura etérea de su madre tomó forma, y Clara sintió un nudo en la garganta. Fue entonces cuando el guerrero la confrontó. «Eres el eslabón entre dos mundos, Clara. Tienes que decidir antes de que sea demasiado tarde». Su voz era grave, como un reloj que marcaba cada segundo que se deslizaba. La sombra avanzó, y entre su oscuridad, un susurro flotó en el aire. Una revelación. Clara sintió un estremecimiento. La sombra no era solo una madre dolorida. Era parte de algo más profundo. Y eso la aterraba. Tu madre participó en un pacto oscuro para protegerte. La sombra comenzó a retorcer sus palabras como si alimentara el horror. Ella es la razón de todo. La habitación tembló. Con cada palabra, la realidad se fracturaba. Clara luchaba, pero la verdad se daba a conocer. Entonces, la sombra dio un paso atrás y sus palabras se apagaron. Un silencio sepulcral se adueñó del lugar. Repentinamente, un grito desgarrador arrastró a Clara. Era una niña. El mundo pareció congelarse, mientras una pequeña figura se alzaba entre las sombras, temblando y cubierta de lodo. «¡Ayuda!», lloraba. «¡Mamá!». Clara se quedó sin aliento. La niña, con la mirada dolorosa y los ojos tan familiares, era la versión más joven de sí misma. La imagen como un reflejo distorsionado de su niñez, mezclada en ese instante con la oscuridad. Todo lo que había aprendido, cada secreto, cada eco de su historia, parecía perder sentido. «¿Quién es ella?», preguntó, aterrorizada, mientras la sombra reía con desdén. «Es la verdadera víctima. Tú, Clara, siempre has sido parte de esto. La razón por la que tu madre decidió renunciar a su propio destino. La razón por la que tú estás aquí». El collar en las manos de Clara empezó a brillar intensamente, y una atmósfera de caos se desató. La pequeña figura estaba atrapada en un ciclo interminable. En ese instante, Clara comprendió que había más en juego de lo que había imaginado. La relación entre ellas tres era un laberinto de engaños. Y había un hilo que conectaba a su madre con todo el horror que enfrentaba. «¡Tienes que dejarla ir!», gritó Clara, extendiendo la mano hacia la pequeña. Pero una sombra oscura levantó una barrera entre ellas. «Hoy no puedes rescatar a nadie sin enfrentar lo que has desatado», la voz de la sombra resonó. Las sombras danzantes se abalanzaron hacia la pequeña, y Clara sintió que el tiempo se agotaba, como un reloj de arena que se viraba. Algo horrible estaba a punto de suceder. Atrapada entre sus propios miedos y la desesperación de la pequeña, el legado de su madre se tambaleaba en la línea entre la vida y la muerte. Todo se volvió borroso. Clara gritó, pero la oscuridad robó su voz. La última imagen de su niñez se desvaneció, llevándose consigo el rostro de la niña, mientras el collar brillaba de manera amenazante, advirtiéndole que el siguiente movimiento podría sellar sus destinos. Todo el dolor, todos los secretos y cada verdad dolorosa resonaban en su mente mientras la oscuridad devoraba la luz. Y así quedaba Clara, al borde de lo desconocido, mientras un eco de la sonrisa de su madre flotaba en el aire, revelando un secreto devastador.
¿Lucharía por la inocencia perdida? ¿O se convertiría en la herencia oscura de su linaje? La oscuridad, implacable, se acercaba mientras Clara se encontraba en la tormenta del destino, a un paso de lo inevitable. Clara se quedó paralizada. Las dimensiones de su realidad estaban a punto de romperse. La mujer que había sido su madre se desvanecía entre las sombras. Las figuras que la rodeaban parecían cobrar vida, retorciéndose en la penumbra. El collar en su mano emitía un brillo casi hiriente. Clara apretó el collar contra su pecho, tratando de aferrarse a la realidad, mientras su corazón latía con fuerza. «¿Tienes que decidir?», gritó el guerrero, su voz resonando en un eco sin fin. La sombra de su madre avanzaba, y el miedo se agolpaba en su pecho. Clara sintió que se le escapaba el aliento. La pequeña figura que había visto, su versión infantil, se desvanecía. «¿Quién soy yo?», susurró Clara, la voz temblando. Pero el eco de su propia pregunta resonó en un vacío aterrador. Antes de que pudiera procesar lo que ocurría, la sombra de su madre cambió. La expresión en su rostro se tornó oscura y un destello de reconocimiento cruzó sus ojos. El collar comenzó a vibrar y Clara sintió una explosión de energía que la rodeaba. «No puedes detenerlo», rugió la sombra con desesperación. «El destino ya está sellado». De repente, una grieta se abrió en el suelo y una ráfaga de viento azotó el lugar. Clara, sintiendo que el mundo a su alrededor se desmoronaba, extendió la mano. Pero en ese mismo instante, algo inusual ocurrió. Una sombra emergió de la grieta, y de ella, un ser con una apariencia imponente salió lentamente. Su rostro era familiar. Clara contuvo un grito ahogado. Era su abuela, pero con un aura espectral que la hacía parecer etérea, casi como un reflejo en el agua. «Clara», dijo la abuela, su voz profunda y cargada de tristeza, «estoy aquí para salvarte». El guerrero y la sombra de su madre se congelaron en el acto. Sus rostros empalidecieron. Clara sintió frío en su interior, entre la confusión y la esperanza. «¡Abuela!», exclamó, sus ojos brillando con lágrimas. «¿Qué está pasando? ¿Por qué está esto ocurriendo?» «Todo lo que sabes es una ilusión», respondió su abuela, la voz resonando en el ambiente. «Este collar guarda secretos ocultos, y tú eres el último eslabón que conecta nuestro pasado con el presente. Tu madre tomó decisiones que cambiarían el curso de nuestras vidas, pero no sabía las repercusiones». Clara sintió que el nudo en su garganta crecía. El collar brilló de nuevo, y en un instante recordó cada historia que su madre le había contado, cada advertencia disfrazada. La traición, el dolor, las promesas rotas se entrelazaban en su mente como un torbellino. «¡No!», gritó la sombra de su madre, poniéndose en pie ante la aparición. «Tú no puedes estar aquí. Este es mi momento». «Eres una sombra de lo que solías ser, hija mía», respondió su abuela, su mirada fija y penetrante. «Y Clara necesita saber la verdad». Fue entonces cuando el brillo del collar se intensificó, y con él el tiempo pareció desvanecerse. El aire se tornó pesado. Clara sintió que el mundo se dividía. Su abuela extendió su mano, señalando al collar. «La verdad lo liberará», dijo. «La decisión está en ti». Pero antes de que Clara pudiera asimilarlo, un grito desgarrador llenó el aire. La pequeña versión de ella apareció de nuevo, atrapada entre las sombras, visiblemente aterrorizada. «¡Ayuda!», lloró la niña.
su voz resonando con la pureza inocente de quien ha perdido todo. ¡Clara! El grito caló hondo en el corazón de Clara. Miró entre su madre y su abuela, el dolor y la confusión ardiendo en su pecho. Era como si la verdad se desgranara entre los ecos del pasado y la desesperación del presente. La sombra de su madre parecía estar al borde del colapso. ¿Qué quieres decir con que soy el último eslabón?, preguntó Clara, incapaz de sostenerlo más. Las sombras alrededor comenzaron a reírse. Con un gesto brusco, su madre se giró hacia la abuela. «¿Por qué no me lo dijiste?», exclamó, rabia y miedo entrelazados en su voz. «Sabías que el collar cambiaría todo». Clara se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies al escuchar esas palabras. De repente comprendió que toda su vida había sido una farsa, construida sobre mentiras, y que aquel collar era el punto de partida de su sufrimiento. «Devuélveme lo que es mío», rugió la sombra de su madre, el brillo de su verdadero poder emanando. Y en la confusión máxima del enfrentamiento, Clara sintió el collar estremecerse de nuevo. La verdad se deslavaba, y la grieta en el suelo se intensificó como un portal a un mundo desconocido. La imagen de su madre se deformó ante sus ojos mientras el collar estallaba en 1000 fragmentos. El instante se volvió inestable y cabeceante. Las sombras se acercaban, pero Clara, en ese momento de impacto, percibió en el aire un secreto devastador. De entre las palabras de la abuela surgió un nuevo terror. «Tú eres la verdadera portadora del legado, Clara. Y tú». «No», chilló su madre, su rostro humano ahora deformado por el terror. «No puedes hacerlo». Pero en los ojos inundados de dolor de Clara, la decisión tomó forma. Estaba lista para enfrentarse a todo. Ante la realización, Clara, temblando, comprendió que la verdad era mucho más oscura de lo que había creído. Cuando el grito de la niña resonó con fuerza, Clara se lanzó hacia adelante. Salvaría todo lo que había conocido o se estrellaría en la oscuridad. La presión creció hasta un punto de quiebre. La elección que se avecinaba era más aterradora que la verdad misma. El tiempo se detuvo, y en la fracción de segundo que siguió, un silencio atronador cubrió el caos. La luz y la sombra estaban al borde de chocar, y justo cuando el abismo comenzó a abrirse, Clara preguntó, sin aliento, «¿Qué significa esto para nosotros?». Y con una explosión de luz, la realidad se quebró. Todo se desvaneció, incluyendo la vida que conocía. Las luces del collar estallaron, llenando el lugar de un resplandor casi divino. Clara sintió que una ola de energía la envuelta, uniendo su ser con el de su madre y su abuela. El caos alrededor se calmó por un instante, como si el tiempo mismo se detuviera. Los ecos de gritos y sombras se disiparon temporalmente, ofreciendo un espacio sagrado en el que todo cobraba significado. «¡Detente!», gritó Clara, la voz resonando como una campana en el aire. Ella sabía que estaba al borde de algo monumental. Sus ojos buscaban la verdad, la clave para liberar a todos de las sombras que los asediaban. Su madre y la sombra se retorcían, atrapadas entre el cariño y la rabia. Clara sintió el peso del legado de su familia, cada decisión abrumándola. Ese collar, su poder, era más que un simple adorno. Era un puente entre sus mundos. Con el corazón latiendo descontrolado, se abalanzó hacia el collar y lo alzó. «Yo elijo la verdad», gritó, sus palabras resonando como un eco en el espacio atestado de recuerdos y temores. Las sombras se desvanecieron y las figuras familiarmente etéreas empezaron a solidificarse. La imagen de su madre, antes tan distante, ahora la miraba con amor
y un nuevo brillo en los ojos. Clara sintió que la conexión se fortalecía, y por un momento fugaz vio a la niña atrapada, a su yo más joven, reflejada en las memorias de la sombra. Comprendía el dolor, el miedo infantil que había sido olvidado. El collar brilló con fuerza y, en un instante, la imagen de su infancia cobró vida. La pequeña versión de Clara se acercó a ella, llena de luz y esperanza. «¡Ayúdame!», lloró la niña, y Clara, sin pensar, se lanzó hacia ella, tomando su mano. Con ese gesto, el mundo alrededor de ellas comenzó a colapsar. Las sombras murmuraban, unitando en derrotar a la luz, pero Clara no se detuvo. La conexión entre madre e hija brilló, y la sombra de su madre se debilitó, como si gran parte de su fuerza se escapara al unirse Clara con su niño interno. «Lo siento», susurró la sombra, un brillo de humanidad regresando a su mirada. «No sabía cómo protegerte. Solo quería hacerlo todo bien». Clara sintió el nudo en su garganta disolverse. La lucha no era solo por su vida, era también un enfrentamiento de generaciones. Las sombras comenzaron a disiparse y la bruma oscura se tornaba en luz. De repente, una explosión de energía la rodeó. El collar, en el centro de toda esta lucha, se rompió en 1000 pedazos brillantes, dispersándose como estrellas en un cielo renovado. Clara cerró los ojos, sintiendo la liberación a su alrededor, deshaciendo el poder del legado oscuro que la había oprimido. Cuando la luz se desvaneció, Clara se encontró de pie, con Sombra a su lado, en el sendero que había conocido toda su vida. Todo había vuelto a la normalidad. Las memorias de su madre y su abuela resonaban con amor, y finalmente el dolor se convertía en paz. Sabía que la historia no había terminado. La verdad siempre sigue fluyendo, y el legado de sus ancestros ahora brillaba con luz renovada. Con una sonrisa y una mirada hacia el horizonte, Clara se despidió de las sombras. Una nueva vida comenzaba, llena de posibilidades. Miró a Sombra, sintiendo el profundo vínculo que los unía. Habían enfrentado lo inimaginable, y una risa fresca emergió de sus labios. Pero en el fondo, una inquietud permanecía. Las sombras podían haber sido contenidas, pero sabían que nuevas oscuridades acechaban. «Esto no ha terminado, ¿verdad?», dijo Clara, mirando hacia la distancia, donde el horizonte se perdía. Y desde lo profundo de su ser, la respuesta se tornó en un eco. Ahora, queridos amigos, este es el momento crucial para ustedes. Tienen que suscribirse inmediatamente para no perderse las próximas historias exclusivas. Aplasten ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que esta comunidad crezca. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. ¿Qué creen que pasará con Clara y Sombra? Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal con estas acciones. Vamos a vivir más historias juntos.